patrimonio arqueológico es hoy más tangible gracias a las nuevas tecnologías. Pasearse por el foro de una ciudad romana o palpar la cara de un personaje histórico del que apenas quedan un puñado de huesos ya no es ciencia ficción. La recreación virtual se está revelando como una técnica precisa y con múltiples aplicaciones para acercar el pasado al presente. Es un placer recibir hoy a Pablo Aparicio, con quien repasaremos las herramientas más punteras. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Pablo, la primera pregunta es obligada. ¿Crees que la realidad virtual y aumentada tiene futuro o realmente estamos ante una moda simplemente pasajera? Pues actualmente la verdad es que estamos viendo en los centros comerciales, por ejemplo, un montón de dispositivos de realidad virtual, de gafas, de gente subida en aparatos un tanto extraños, ¿no? Con los que se pueden mover por otros mundos, que todavía no han llegado al mundo del patrimonio. Entonces, no es que este sea una moda, yo creo, sino que todavía nos queda muchísimo que explotar y muchísimo que sacar adelante. Y la verdad es que estamos descubriendo, y ahora lo vamos a ver a lo largo de esta pequeña conversación, un montón de aplicaciones de estas técnicas, de estas nuevas tecnologías, al mundo del patrimonio, de la arqueología, de la historia y de la recreación, en definitiva, de nuestro pasado. Así que yo creo que sí, que tiene mucho futuro, que tiene algo de moda, pero no es lo determinante, y que de esa moda tenemos que quitar todo ese barniz de moda y quedarnos con el fondo y con las posibilidades de estas herramientas. Que no son pocas, por cierto. No son Pablo, pocas, ¿no? Gran parte de la audiencia de Arquiudima, que espero que vea esta entrevista y pueda valorar pues hasta qué punto se contribuye con este tipo de técnicas, gran parte de esta audiencia está formada por alumnos, por estudiantes que se han formado muchos en las nuevas tecnologías. Muchos de ellos son millennials y evidentemente tienen, digamos, una destreza innata para manejarse con cierta soltura por las nuevas tecnologías. Me consta que habéis puesto en marcha una iniciativa, una plataforma que se llama Core y que va en esta línea, formación online que puede ser muy útil para este tipo de perfiles de alumnos. ¿En qué consiste Core y, sobre todo, qué tipo de programas estáis manejando? Bueno, las nuevas tecnologías, como dices, son un nuevo lenguaje con el que los alumnos y cualquier interesado con el mundo del patrimonio puede comunicarse entre otros interesados del patrimonio y también con el propio patrimonio, ¿no? Entonces, como tú dices, que seamos millennials es un paso adelante porque hace que ese lenguaje ya sea, por así decir, conocido por aquellas personas que lo manejan. Tenemos una tarea pendiente, que es llegar a todos aquellos que no son nativos digitales, no están formados en las nuevas tecnologías desde el principio, y por lo tanto para que puedan también conocer este lenguaje y aplicarlo. Core es una plataforma de formación online que nace hace pocos meses con el objetivo precisamente de enseñar la aplicación de estas nuevas tecnologías, o más que nuevas tecnologías, de estas tecnologías de la información gráfica, aplicadas al mundo del patrimonio, de la arqueología, de la historia, y hacer llegar estas técnicas a todo el mundo, a nuevos alumnos, a gente, ya sean millennials o no, y bueno, que sepan comunicarse y comunicar, muy importante, el patrimonio de otra forma. Entonces, bueno, en Core tenemos distintos cursos, tenemos cursos pues, de recreación y reconstrucción virtual con Blender, que es un software libre de diseño 3D, que la verdad es que ofrece unas prestaciones increíbles. También otro de los pilares básicos de este mundillo es la fotogrametría digital. Y también tenemos cursos de fotogrametría digital que nos permitirán pues, tomar fotografías y a partir de ellas crear precisos modelos 3D de elementos patrimoniales. Tenemos también cursos más de dibujo tradicional, ¿no? Dibujo a mano, con el gran Iñaki Diéguez, que es un dibujante fantástico. Y bueno, combinamos tecnologías punteras con dibujo tradicional, porque creemos que una cosa no sustituye a la otra en ese sentido, ¿no? Y luego, pues, nuestra idea es profundizar en las nuevas tecnologías
Y cuando digo nuevas me refiero a aquellas que están ahora mismo pues, apareciendo de forma puntera, como puede ser la realidad virtual de la que hemos comentado un poco antes, o la realidad aumentada. Para aquellos que a lo mejor no lo sepan, que no están acostumbrados a esta terminología, la realidad virtual es una técnica que nos permite, pues, mediante unas gafas de realidad virtual, sumergirnos en un entorno recreado, que puede ser un entorno del pasado, que es lo que nosotros solemos hacer, y en muchas ocasiones interactuar incluso con ese entorno. Y la realidad aumentada, en este caso, es algo diferente porque consiste en añadir a la realidad física en la que nos encontramos distintos elementos que no se encuentran en ella. Por ejemplo, podríamos tener una pieza de cerámica y con la realidad virtual hacer que esa pieza de cerámica parezca reconstruida, recreada, por ejemplo. Tiene un montonazo de aplicaciones y si bien la realidad virtual ya se ha potenciado bastante y ya se está utilizando con mucho éxito en muchos museos, en muchas exposiciones, en muchas plataformas patrimoniales, etcétera, la realidad aumentada todavía tiene que desarrollarse más y es probable que a partir de en los próximos años sea una de las técnicas que más veamos, junto con la realidad mixta, que será una mezcla entre realidad virtual con realidad aumentada. Tú te pondrás gafas y verás parte del entorno que te rodea con el añadido de elementos que tú incluyes. Entonces, en Core también queremos incluir formación en este tipo de técnicas, en impresión 3D, que es algo que también estamos practicando mucho últimamente y que se está extendiendo muchísimo y que nos permite, pues, tener los modelos 3D que tenemos de forma digital, obtenerlos de forma física y poder tocarlos, que los pueda tocar gente invidente también. Esa es una de las prácticas fundamentales y de las posibilidades fundamentales de esta técnica, por ejemplo, que permite que el patrimonio, que normalmente no puede ser tocado en los museos, pueda ser palpado y entendido por aquella gente que no puede verlo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea es que Core sea eso, una plataforma digital en la que impartir cursos online reducidos, no son grandes cursos anuales, sino que tenemos cursos, pues, de un mes, mes y medio, incluso microcursos de 2 semanas o 1 semana, que permitan hacer llegar estas técnicas a todo el alumnado. Entonces, bueno, desde aquí también, si hay algunos alumnos tuyos que están interesados, pues pueden entrar en la web que tenemos y ver si les interesa alguno. Además, intentamos que sean cursos económicos, porque bueno, somos una plataforma independiente, entonces tenemos también esa ventaja, ¿no? Que no tenemos que andar troceando demasiado todo y podemos hacer que estos cursos sean económicos, muy accesibles y realizados por grandes profesionales como Néstor Marqués, Iñaki Dieguez o Belén Blázquez, o yo mismo, que estamos en la plataforma, ¿no? Pablo, seguro que entre los alumnos UDIMA vas a tener potenciales clientes, eso no lo duda. Vamos a otro tema. La fiabilidad histórica, la credibilidad histórica es una aspiración natural del historiador y consustancial al arqueólogo incluso, pero me consta que ha surgido un debate en torno al uso excesivo de las nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito del patrimonio, de la arqueología, de la universidad. Hay detractores, hay partidarios, sobre todo algunos que piensan que se puede llegar a desvirtuar el buen uso de las fuentes históricas convencionales, hablo de la arqueología, de las fuentes numismáticas, de las fuentes documentales, y digamos que ha surgido ahí un interesante debate para el cual hay un término que creo que aborda muy bien esta problemática, que es el término de escala de evidencia histórico-arqueológico. Por favor, explícalo porque creo que aborda muy bien este tema. Sí, bueno, aquí se tocan muchos temas. Como dice, existe un debate que habla, pues eso, de si estaremos utilizando por encima de nuestras posibilidades las tecnologías, este tipo de tecnologías aplicadas al patrimonio, a la arqueología. Creo que no es que estemos utilizando de forma excesiva estas tecnologías, sino que en ocasiones se utilizan mal, porque no se conocen y los que nos piden trabajos o los que piden desde las administraciones o desde los museos, etcétera, se dice, nosotros queremos incorporar esta última tecnología aquí, queremos realidad virtual o queremos realidad aumentada.
y no se dan cuenta de que estos son herramientas que tenemos que utilizarlas para un fin. Entonces, lo primero es buscar el fin y decir, nosotros lo que queremos es realizar una visita virtual, interactiva a tal yacimiento. Y entonces, eso los profesionales del sector, como podemos ser nosotros, decimos, vale, pues para conseguir este resultado, lo importante es utilizar esta herramienta, podemos utilizar esta otra, o podemos utilizar esta que es más económica. Entonces, son herramientas que nos permiten llegar a fines. Si no se entiende eso es cuando de verdad, pues obviamente surgen aplicaciones erróneas, aplicaciones fallidas, y entonces los detractores tienen argumentos para decir, no, es que esto no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada porque ha sido aplicado mal. Dicho lo cual, uno de los productos que nosotros más realizamos son las reconstrucciones y las recreaciones virtuales. Las reconstrucciones virtuales son más objetivas, es decir, incluyen solo aquellas cosas que tenemos muy seguras debido al proceso de investigación histórico-arqueológica, mientras que la recreación virtual incluye ya elementos más subjetivos que tienen que ver con el contexto, tienen que ver con añadir pues, seres humanos, añadir cosas que nos estamos en cierto modo inventando, pero siempre con una base histórica. Ahora bien, existe, como ves, una gradación entre la reconstrucción virtual y recreación virtual. Nosotros nos dimos cuenta de que era necesario profundizar en este tipo de grados de fiabilidad histórica, por así decir, y bueno, investigamos en este sentido, vimos que existe ya un proyecto que es el de Byzantium 1200, que siempre nos gusta citarlo porque son un poco los pioneros, que plantearon esta escala de evidencia histórico-arqueológica en una reconstrucción virtual, en partes de la reconstrucción de Bizancio que ellos están haciendo, pero la verdad es que ellos no lo han publicado en ningún lado de forma científica, no han profundizado mucho en eso, y entonces dijimos que era necesario seguir profundizando en esta escala y aprendiendo sobre ella y mejorándola, aplicándola a más proyectos. Para que los que nos están viendo lo entiendan, la escala de evidencia histórico-arqueológica es una escala pensada para reconstrucciones y recreaciones virtuales que tiene 10 grados. 10 grados que pueden ser representados con un número, pero que también están representados con un color de frío a cálido. Es decir, cuanto más frío es ese color, menor evidencia histórico-arqueológica hay de un elemento. Cuanto más cálido es, hasta llegar al rojo, mayor evidencia histórico-arqueológica. Por ejemplo, el mayor grado pues, es un elemento arqueológico que se conserve actualmente tal cual era en el pasado. El grado anterior pues, es, por ejemplo, un resto que se conserve, pero con modificaciones parciales. El grado anterior, pues un resto que se conserva mal, pero que se ha documentado muy bien mediante técnica arqueológica, que se conservan fotografías a lo mejor de cómo era y eso nos permite reconstruirlo correctamente. Entonces, debido a distintas fuentes que tengamos de un elemento, podremos considerar que tiene mayor o menor fiabilidad o grado de evidencia histórica. De ese modo, con solo un vistazo que nosotros echemos a una recreación representada de este modo, podemos saber qué partes tienen un mayor grado de fiabilidad y qué partes tienen un menor grado de fiabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo un elemento constructivo, la torre de una iglesia, por ejemplo, que tengas constancia de ella pues por una anotación que hay en un manuscrito del siglo XVI y que te diga que existe una torre cuadrada, pero que no te diga nada más, que si en cambio tenemos pues, fotografías antiguas de cómo era esa torre, porque podremos reconstruirla con mucho mayor grado de evidencia si tenemos esas fotografías que no si solo tenemos una pequeña cita en un manuscrito antiguo. Qué mejor evidencia que esa, evidentemente. Claro, entonces, para poder mostrar a todo el público el grado de evidencia, utilizamos este tipo de escala, pero también para contribuir de ese modo a que pueda venir alguien después de mí, otra persona que se dedique a realizar este trabajo y diga, vale, yo no creo que esta torre que tú has reconstruido así sea de ese modo. Vamos entonces a ver por qué la has reconstruido así. Le has dado este nivel de evidencia, muy bien, y añadimos a este nivel de evidencia un elemento que han desarrollado también los compañeros de la Universidad de Alicante, que son las unidades reconstructivas, UR.
Son un tipo de, pues como las unidades estratigráficas, pero nosotros las utilizamos como unidades reconstructivas y entonces a cada elemento de una reconstrucción le damos una unidad. Por ejemplo, una torre, ya que estamos con ese ejemplo, tendría pues unidad reconstructiva 15, y en una ficha posterior pues comentamos las fuentes de la reconstrucción de esa torre, por qué hemos reconstruido esa torre así, que tiene tal nivel de evidencia y lo hemos hecho en base a tal. Entonces, cuando venga un investigador posteriormente y observe esta escala y la ficha de la unidad reconstructiva, dirá, vale, tú lo has reconstruido por estas fuentes, pero es que yo ahora mismo he descubierto otra fuente que contribuye a decirme que esa torre realmente no era de este modo, sino que era de este otro modo. Y de ese modo pues iremos mejorando nuestras reconstrucciones virtuales también de forma científica y técnica, ¿no? Para que pues tengan un fondo más científico, ¿no? Sí, evidentemente aquí la retroalimentación no va a tener un momento de fin, siempre se pueden añadir o mejorar o incorporar contribuciones históricas. Muy interesante esta iniciativa que me has comentado, Pablo. Pero además hay uno de los últimos gritos en reconstrucción, en recreación, es la reconstrucción facial, en este caso una disciplina que está a medio camino entre la arqueología, la medicina forense, incluso la criminología. ¿En qué consiste la reconstrucción facial y sobre todo qué aplicaciones tiene para reconstruir datos históricos en este caso? Sí, efectivamente uno de los trabajos que más nos piden últimamente y que más éxito tiene en las redes sociales y en el público en general es el de las reconstrucciones faciales. No es una técnica nueva, porque es una técnica que, como tú bien has dicho, tiene mucho que ver con la medicina forense, y las reconstrucciones faciales forenses pues se llevan haciendo desde hace... Pues la técnica nació a lo mejor hace más de un siglo, ¿no? Pero ha ido evolucionando, ha habido distintas escuelas que han trabajado de forma diferente, y en los últimos años, con el boom de la infografía gráfica y la informática gráfica, y los programas de diseño 3D, se están consiguiendo resultados mucho más realistas de forma probablemente más técnica y más sencilla, entre comillas, porque es una técnica muy complicada, y bueno, nos permite obtener realmente el rostro de la persona que estamos reconstruyendo, ¿no? Entonces, se hace a partir del cráneo o del, pues bueno, si estamos trabajando con una momia, también podríamos hacerlo a partir de los restos conservados de la momia, ¿no? Entonces, bueno, ahora te comentaré algunos casos en los que yo he trabajado, pero es una técnica que aúna tanto el conocimiento histórico y la técnica histórico-arqueológica, como la técnica antropológica y de la medicina forense, una metodología antropológica, como también una metodología terriblemente artística, porque una vez que tenemos los datos positivos de la forma de la cara, tenemos que hacer de forma artística pues el tono de la cara, el pelo, los ojos, la ropa, todo lo que nos ambiente un poco más al propio individuo. Entonces, bueno, se trata de una técnica compleja, ¿no?, que incluye un proceso muy complicado. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando hace poco en un proyecto que esperamos que pueda salir a la luz dentro de poco, y del que todavía no podemos mostrar mucho, pero que ha sido la recreación facial o reconstrucción facial de 2 momias del Museo Arqueológico Nacional, para un documental que saldrá próximamente en televisión española. Y bueno, hemos trabajado con los datos del TAC que se practicó a las 2 momias, y eso nos ha dado las distintas capas de las mismas. Tenemos la capa de piel, tenemos la capa de hueso en el interior. Entonces, a partir del hueso, lo que hacemos es colocar unos marcadores de espesor facial en base a estudios ya muy trabajados que hay, en base a una tabla del distinto tamaño que tienen los marcadores en cada parte del cráneo, y posteriormente, después de incorporar los marcadores de espesor facial, comenzamos a reconstruir músculo por músculo de la cara y a colocarlo en el sitio que debería ir, o que estuvo en su momento, ¿no? Entonces, bueno, después de este proceso de colocación de los músculos, también se colocan las partes blandas de la cara,
como pueden ser, pues bueno, algunas zonas que hay por los mofletes, la propia nariz, las orejas, y posteriormente, una vez tenemos esto, es cuando incorporamos la capa de la piel. Realmente lo que hacemos es justamente eso, una reconstrucción científica. Todo este proceso es puramente científico hasta llegar a la piel, ¿no? La piel igual se coloca sobre los músculos y se adapta perfectamente a la forma que tengan los músculos, ¿no? Todo esto guiados en todo momento por los marcadores de espesor facial. Una vez tenemos la piel, ya se puede decir que acabamos la parte más científica del proceso, más antropológicamente científica, y pasamos a el texturizado, la colocación del pelo. Entonces, bueno, el pelo ya tiene mucho más que ver con la parte más cultural, dependerá el peinado de la cultura en concreto en la que estemos. Para eso nos basamos en otras fuentes históricas, artísticas, iconográficas, y bueno, también el color de los ojos, el vello facial, e incluso también pues incorporamos parte de la vestimenta, porque siempre queda bien pues para ambientar, contextualizar históricamente, ¿no? También se puede obtener el color de los ojos y del pelo con análisis de ADN, pero es verdad que eso en muchas ocasiones no nos lo pueden ofrecer o no es posible obtenerlo. Entonces muchas veces pues tenemos que recrear el color de los ojos y del pelo a partir del contexto histórico y antropológico, ¿no? Pero es una técnica que, como dices, nos permite saber qué rostro tenía de forma aproximada, con bastante fiabilidad, porque claro, esto lo han utilizado en medicina forense para reconocer pues, cráneos que han encontrado de gente desaparecida y que cotejan las reconstrucciones faciales con fotografías de los individuos desaparecidos, y de esa forma logran saber de qué individuo se trata. Por lo tanto, sí que nos permite obtener parecidos con la persona fallecida, ¿no? Por lo tanto, sí que es bastante fiable esta técnica. Y más allá de que realmente nos esté mostrando el rostro real de una persona o no, el rostro que de verdad tuvo, sabemos que es un rostro parecido, pero el real, quién sabe. Sin embargo, sí que tiene un potencial muy importante esta técnica, porque nos ayuda a que la gente que observa esos restos empatice con ellos, ¿no? Y esto es muy importante, porque normalmente los restos humanos que se encuentran en las excavaciones, en una necrópolis o donde sea, pues bueno, son almacenados en cajas, y si se exponen, pues a lo mejor se expone el cráneo y ya está, o se expone la forma en la que fue enterrado el resto, pero la verdad es que la gente no llega a empatizar con esos restos. Claro, no llega a saber que eso eran personas reales, que tenían sus nombres, que tenían sus sentimientos, que vivían en un contexto determinado. Entonces, con esta técnica de recreación y reconstrucción facial, podemos hacer que la gente se dé cuenta de que esos restos son realmente personas, y que en esos yacimientos habitaba gente, que en esos yacimientos sufrió y amó y vivió gente con todo lo que eso conlleva. Y eso yo creo que es muy positivo para que la gente se acerque más al pasado y entienda la importancia del patrimonio arqueológico como algo vivo. Sí, muy interesante la dimensión empática de la arqueología, que no la había oído nunca, pero efectivamente claro, seguro que va en ese sentido. Pablo, el uso de las nuevas tecnologías ha supuesto una verdadera revolución en lo que es la transferencia de contenidos académicos. Esto es un vídeo que dentro de nada va a estar en YouTube, va a ser compartido, va a ser visto, va a ser leído, va a ser interpretado, incluso la gente se puede incorporar con cualquier tipo de comentario o conversación a lo que tú estás comentando hoy aquí. Pero me pregunto además, ahora que hablamos de contenidos académicos, ¿cuál es la actitud del estamento científico frente a todas estas iniciativas que se están llevando? ¿Las están utilizando? Y esto va un poco al hilo de si es la universidad uno de los estamentos que demanda vuestros servicios, o también entes públicos, administraciones, empresas. ¿Qué podrías aportar en este sentido? Sí, bueno, es un tema que daría para hablar mucho, hay muchas opiniones y cada uno tiene un poco su experiencia, ¿no? Porque es algo que se está ahora mismo desarrollando, gestando, pero es verdad que la relación entre los profesionales que de forma privada y autónoma llevamos a cabo este tipo de trabajos y la universidad en ocasiones es conflictiva, ¿no? Hay todo tipo de relación, ¿no? Hemos tenido casos en los que la verdad es que tenemos una relación muy buena, nos piden de vez en cuando impartir cursos, o más que nada suelen ser pequeños talleres que nos piden impartir, o pequeñas charlas,
para difundir este tipo de técnicas o tecnologías entre los alumnos de las universidades. En muchas ocasiones son las propias asociaciones de alumnos, como puede ser, por ejemplo, la UCA, es la Unión Cultural Arqueológica de la Complu. Nos ha pedido en ocasiones pues, dar algún taller, algún pequeño curso sobre estas tecnologías. Vosotros mismos pues, nos habéis invitado aquí para venir también a hablar de ello. Entonces, bueno, sí que existen algunos pequeños contactos, pero son o con profesores que están concienciados de que esas técnicas son importantes y que hay que incluirlas de algún modo en la universidad, o por los propios alumnos que les interesan y creen que tienen que seguir formándose en ello, ¿no? Sin embargo, lo que es la institución como tal todavía es muy reacia, así como en general los grandes catedráticos o los departamentos más duros, ¿no? Son muy reacios a esta entrada de estas nuevas tecnologías en la propia universidad, siguen manteniendo sus mismos programas año tras año, década tras década, y eso parece que no cambia ni está por cambiar, ¿no? Entonces, a veces también, pues bueno, ya sabes que ven con cierto recelo, y se ve en ocasiones con cierto recelo, lo que hacemos nosotros por nuestra cuenta, porque parece, para muchos, que ciencia y arqueología o ciencia arqueológica solo se puede hacer desde la universidad y parece que el ámbito privado solo hace cosas para sacar dinero y tal, y que no es ciencia realmente, ¿no? Bueno, pues también es ciencia, ¿no? Porque a nosotros no nos han dejado más posibilidad que buscarnos la vida por nuestra cuenta, y en este caso pues yo soy autónomo y me he ido formando, y por mi cuenta pues he intentado salir adelante y trabajar de lo que me gusta, que es haciendo pues ciencia arqueológica de un modo u otro, o ciencia con la historia, ¿no? Y en este caso yo me he enfocado más al mundo de la tecnología gráfica y de la representación gráfica del patrimonio, etcétera, y justamente se ve ese vacío que hay en las universidades, por ejemplo en Corea, o en los cursos que hemos ido impartiendo de forma independiente o con en otros sitios, porque se apuntan muchos alumnos que están en la universidad, que están haciendo licenciaturas, etcétera, porque les ofrecemos una formación que creen que es necesaria y que la universidad no se la ofrece, que en la universidad no la van a encontrar. Entonces, por eso realmente estamos ofreciendo un servicio que la universidad adolece de él y que es fundamental para los alumnos y para los profesionales, porque realmente cuando llegas a la práctica arqueológica, pues bueno, depende de el sector al que te enfoques, pero si quieres hacer arqueología en el futuro vas a necesitar tener conocimientos de fotografía, vas a necesitar tener conocimientos de fotogrametría y de 3D, de SIG, de AutoCAD, de digitalización de los dibujos que hagas, y todo eso en muchas ocasiones brilla por su ausencia en la propia universidad, ¿no? Entonces nosotros llegamos ahí un poco para eso. Ya es verdad que las universidades se están abriendo cada vez más a esto, y se abren a propuestas que hacemos o que hacen algunos compañeros, pues de incluir distintos másteres, distintas especializaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Universidad de Alicante, que con la gente de Patrimonio Virtual, que está trabajando, yo colaboro con ellos en algunas asignaturas, y tienen pues el máster de patrimonio virtual, especialización en virtualización del patrimonio, restauración virtual. Van a sacar también probablemente pronto otro tipo de especializaciones relacionadas con la representación gráfica del patrimonio. Y bueno, aunque no entra todavía dentro de la licenciatura, que habrá que seguir presionando para ello, pues sí que se va metiendo poco a poco todas estas técnicas en el mundo universitario, porque simplemente se ve que son muy necesarias para la formación de los alumnos. Ahora bien, yo creo que hasta que no cambien los profesores y no se recicle un poco toda esa endogamia que hay dentro del mundo universitario, y no sé si eso será posible o cómo cambiarlo, pues va a ser muy complicado, ¿no? Porque siguen cerrados en lo mismo, y es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Parece que no es posible. Pablo, ya no sois unos recién llegados a lo que es la reconstrucción y la recreación virtual. De hecho, tenéis ya una amplia experiencia y un bagaje profesional que además está a disposición de todo el mundo en vuestra página web. Pero es interesante que nos expongas ahora cuáles han sido los trabajos más destacados que habéis llevado a cabo hasta la fecha.
Sí, entroncando un poco con la anterior pregunta, nosotros generalmente para las universidades no hemos trabajado porque, bueno, cuentan con sus propios equipos, con su propia gente, sobre todo, pues en muchos casos alumnos nuestros incluso, que ponen en práctica todo lo aprendido en sus propios proyectos en las universidades, ¿no? Sobre todo trabajamos para administraciones, para instituciones, museos, ayuntamientos. Uno de los últimos trabajos así más destacado que hemos llevado a cabo es el de nuestra colaboración en una aplicación de realidad virtual y aumentada que realizamos para el Consello da Cultura de Galicia por iniciativa de Manuel Gago. Y bueno, la idea de esta aplicación era llevar a cabo una ventana al pasado que nos permitiera contextualizar piezas concretas arqueológicas y patrimoniales de Galicia. Entonces, bueno, esta aplicación incluye 5 piezas, pero la idea es irla aumentando con más en el futuro, ¿no? Se documentaron en 3D las piezas en concreto, pues bueno, piezas de cerámica, incluso el báculo de un obispo. Las documentaron Patricia Mañana y Alejandro Guimil, con los que también solemos trabajar. Y una vez tenemos estas piezas en 3D, nuestra tarea era recrear el contexto histórico-arqueológico de estas piezas, ¿no? De ese modo, cualquier persona con esta aplicación, que está de forma gratuita, se llama Máquina do Tempo, y la podéis encontrar en la App Store y también en Google Play, etcétera, y cualquier persona puede meterse dentro de este contexto observando estas piezas para ver cómo eran utilizadas y dónde se encontraban, ¿no? Las puede utilizar tanto con gafas de realidad virtual como con visor 360 grados con el móvil, y luego incluye también una aplicación de realidad aumentada que con un marcador podemos observar la pieza como si la tuviéramos en la mano, ¿no? Entonces todo esto, pues bueno, es una iniciativa para hacer llegar ese patrimonio a la gente, a todo el mundo, de forma más sencilla, y que también no solo el patrimonio vaya a la gente, sino que también la gente pueda meterse en el contexto de ese patrimonio. Entonces, bueno, creo que es un trabajo que quedó muy bien y que tiene posibilidades de continuar con nuevas escenas más adelante, y lo seguiremos mejorando. Por otro lado, bueno, pues también trabajamos hace poco en la reconstrucción virtual de San Agustín de la Laguna. Es una iglesia del siglo XVIII que ardió a mediados del siglo XX y que desgraciadamente pues se conserva en la actualidad únicamente el esqueleto, por así decir, la estructura, y muy deteriorada. Entonces, pues bueno, querían ponerla en valor y lo consiguieron con esta recreación virtual en la que, bueno, hicimos un vídeo en el que te mueves por dentro de esta reconstrucción, observando la propia iglesia, distintas imágenes que acompañaron a una exposición dedicada a esta misma iglesia. Entonces, bueno, eso es algo quizás más tradicional, pero que no por ello sigue dejando de tener sentido hacerlo y de ser importante para las comunidades que rodean a estos elementos patrimoniales, ¿no? Luego también, pues como he comentado antes, estamos trabajando en distintos proyectos de recreación y reconstrucción facial, algunos de los cuales, pues bueno, comenzamos hace unos cuantos años a realizarlos ya. Pues realizamos algunas mujeres de Arsua, de un pequeño pueblo que aparecieron en las excavaciones de una iglesia, y la verdad es que tuvieron muy buena acogida con la comunidad local. Incluso empezaron ellos mismos a preguntarse si, uy, pues este se parece a tal familia de no sé quién, había se parece implicación a tu abuela, vecinal. Sí, empezaron a sacar parecidos con los habitantes del propio pueblo, ¿no? Para que veas si esto que hablamos antes de la empatía de verdad funciona, ¿no? Y trabajando pues estas momias también del Man, etcétera. Y bueno, actualmente también estamos volcados en proyectos formativos como el de Coré que hemos comentado, realizando nuevos cursos. Hemos llevado a cabo un curso que actualmente está en activo de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender, que creemos que es una tarea también fascinante el recrear cómo era una ciudad del pasado. Y la verdad es que todos estos cursos online nos permiten también a los que somos docentes
volver a actualizarnos, seguir formándonos nosotros mismos, mejorar nuestra técnica, llevar a cabo nuevos trabajos, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues bueno, también suelo llevar a cabo recreaciones y reconstrucciones de edificios o elementos de Guadalajara, porque bueno, yo soy de allí, de Cabanillas del Campo, que es un pueblecillo que está cerca. Y en Guadalajara, pues bueno, hay mucho patrimonio, pero se ha perdido también muchísimo y entonces hay mucho que recuperar. Entonces también son proyectos quizás más personales, pero que también está bien para llevarlos a cabo, para que bueno, se sepa todo lo que pudo haber ahí en esa ciudad y que también crear en cierto modo más portfolio y poner en práctica pues técnicas y herramientas que luego también aplicamos en los cursos. Entonces bueno, se retroalimenta todo un poquito, entonces vamos, no paramos últimamente. Sí, desde luego no da la impresión de que estéis especialmente parados. Pablo, has hablado de animación, de reconstrucción, de recreación virtual, de entornos virtuales, interactivos incluso, desde luego que es una terminología amplia con multitud de técnicas y herramientas que lo que hacen es incidir o ahondar en las infinitas posibilidades visuales que tiene la arqueología. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo os animo a que sigáis explorando y explotando esta faceta visual de la arqueología que desde luego trasciende lo contemplativo, no va mucho más allá y se convierte en algo casi sensorial, digamos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos, que no son pocos, tu experiencia en estas técnicas y estas herramientas que seguro van a dar mucho que hablar en lo que es la puesta en valor y el estudio del patrimonio arqueológico. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a Pablo Aparicio, muchas gracias también en el control a Mar de los Santos, Alejandra González y Alejandro Benito, y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de la serie Arqueodima. Muchas gracias y hasta pronto.